Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, queridos hermanos. Es un placer saludarles una vez más y comprender lo bueno que ha sido Dios, que nos ha regalado la vida en esta oportunidad para tener un estudio más en la lección tan importante para nuestras vidas. En esta ocasión estamos saludándoles cordialmente mi persona Luis Argueta y también nos acompañará el anciano de iglesia Giovanni Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Es un privilegio y un placer el poder compartir con ustedes esta lección. Esperamos que el Señor nos acompañe y Él nos guíe para que sea de bendición también para cada uno. Así es. Vamos a pedir la dirección a Dios a través de la oración. Hemos de presentar nuestras súplicas para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, el que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Oremos. Padre de amor y misericordia, gracias te damos una vez más por la vida. Gracias por permitirnos la oportunidad de estudiar una lección. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirige y logremos entender lo que vamos a estudiar. Danos la capacidad de interpretar adecuadamente tu palabra y de poder ayudar a que también las personas puedan comprender la verdad que tú nos has entregado a nosotros. Oramos para que nos guíe siempre y por sobre todo que perdones nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego de haber presentado la oración a nuestro Dios, vamos a pasar de lleno al estudio de esta lección. No olviden que en la descripción del video tenemos la lección completa en PDF y también tenemos la lección en una presentación para que puedan tener también lo que son los comentarios y las respuestas a las preguntas. La lección de ahora tiene un título muy especial. El título que vamos a tener en estudio en esta ocasión es Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿De qué nos va a hablar esta lección? Vamos a tener un pequeño comentario acerca de este título por medio de nuestro hermano Giovanni Martínez. Muy bien, muchas gracias, hermano. Es muy interesante el poder comprender esta lección y de lo que se va a estar estudiando. Todas las cosas pertenecen a la vida y todas esas cosas que pertenecen a la vida se aprenden y se conocen a través de la palabra de nuestro Dios. Y teniendo un conocimiento de la palabra de Dios, tenemos un conocimiento del mismo Dios, porque Él es el que la dio. Él ha dejado su palabra y toda esa palabra pertenecen a la vida. Así es que, queridos hermanos, si nosotros queremos tener un conocimiento verdadero y correcto, y como dice el título, que pertenecen a la vida, necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ella encontramos lo verdadero y todo aquello que está relacionado con la vida. El Señor Jesús dice Él que Él es la vida también, y Él también es la verdad, y Él es la palabra de la verdad. Todo se concentra en un conocimiento de la palabra de Dios. Conocemos a Dios y conocemos también todo lo que es verdadero y todo lo que pertenece a la vida. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Manuscrito 192 de 1907 dice: debemos tener un conocimiento de Dios. Debemos leer la palabra. Debemos apropiarnos de la palabra a nuestros propios caracteres. Debemos hablar como Cristo. Al contemplar, somos transformados a su imagen. Al contemplar a Cristo Jesús, por el conocimiento de Dios y de nuestro Jesús, nuestro Señor. Qué importante es, hermanos, lo que vamos a estudiar ahora. Es un conocimiento especial el que Dios desea que nosotros tengamos. A medida vamos a ver cada una de las preguntas y sus respectivas respuestas, vamos a comprender por qué ese título tan maravilloso que ya nos explicaba el hermano Giovanni, que todas las cosas que proceden de la vida las encontramos narradas en un lugar específico. Así que vamos a pasar a la primera pregunta. Vamos a tener un comentario y una respuesta a esta pregunta por medio de nuestro hermano Giovanni. La pregunta dice: ¿qué necesitan saber todos y cuáles serán las consecuencias? Hermano Giovanni. Todos, como lo dice la pregunta, todos necesitan saber. Aquí no hay excepción de personas, no se excluye absolutamente a nadie. Por eso es que la pregunta enfatiza: ¿qué necesitan saber todos? Porque todos necesitamos conocer.
¿Y qué necesitamos conocer y saber? Conocer a Jesús, saber de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras en Primera de Reyes 8:43. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera a ti clamado, para que todos los pueblos, dice el texto, de la tierra conozcan tu nombre. ¿Qué es lo que tienen que conocer? El nombre. ¿Y quién es ese nombre? Jesús. Y también dice, y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. ¿Qué necesitan saber todos? ¿Quién es Jesús? Conocer a Jesús. Eso es lo que necesitan conocer todos. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y como lo dice el texto, ¿cuáles serán las consecuencias? Temer a Jesús, es decir, respetarle, servirle, obedecerle, entregarse a Él. Eso es lo que trae como resultado conocer a Jesús. Cuando se conoce plenamente y correctamente a Jesús, surge en el deseo en el corazón de aquellos que lo conocen, el de amarle, servirle, respetarle, porque se dan cuenta de quién es verdaderamente Jesús. Y todos necesitamos conocer a Jesús, todos, sin hacer, como decíamos al inicio, excepción de persona. El Señor Jesús quiere que todos conozcan su nombre, que todos conozcan quién es Él, cómo es Él, y al tener un conocimiento correcto de Jesús, ¿cuáles serán las consecuencias? El temor a Jesús, el temor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, y vamos a empezar a entenderlo más, a comprender más a Jesús, a comprender más a Dios. Siempre nosotros decimos, porque así creemos, Dios es un Dios de propósitos. Jesús también es un Salvador y también es alguien de propósitos. Y muchas veces el ser humano llega a tener conceptos erróneos, equivocados de Dios, de Jesús, y se empiezan a dar comentarios no verdaderos, que no son correctos de Jesús ni de Dios. ¿Por qué? Porque se desconoce verdaderamente, no se conoce plenamente a Jesús. Cuando las personas empiezan a conocer a Jesús, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A entenderlo más, a comprender más sus propósitos, a comprender más los deseos que Él tiene para con nosotros. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos saber de Jesús, conocer a Jesús. ¿Y cuáles serán las consecuencias? El temor hacia Él y el entendimiento. Entender más a Jesús, comprender más a nuestro Señor Jesús. Hermano Luis. Así es, hermano. Y es curioso, hermano Giovanni, porque la pregunta lo pone como una necesidad. No lo pone como de repente si deseo, si anhelo. No, es una necesidad el hecho de conocer a Jesús. Por eso, en la conclusión de esta pregunta tenemos la respuesta. ¿Qué necesitan saber? Todos necesitan saber acerca de Jesús. Y van a haber consecuencias. Decía nuestro hermano, las dos consecuencias van a ser, se va a obtener el temor a Jehová y también se va a obtener entendimiento. Van a ser las dos cosas que van a ser como resultado de conocer a Jesús. La pregunta número 2 dice de la siguiente manera: ¿cuál es la única razón para alabar a un ser humano? Esta pregunta es bien interesante porque la alabanza es algo indispensable en la adoración a Dios. Pero ojo con lo que la pregunta nos está diciendo. La pregunta no nos dice cuál es la única razón para adorar a un ser humano. No nos dice adorar. Nos menciona la palabra alabar. Alabar, de acuerdo al diccionario, nosotros podemos entender varios significados relacionados a la palabra alabar. Uno de ellos es resaltar las buenas cualidades. Eso es lo que vamos a aplicar en esta hora. La pregunta es el sentido de la pregunta. ¿Cuál sería la única razón para alabar a un ser humano? Las palabras que se mencionan en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De hecho, el ser humano no debería buscar la alabanza de otra persona. Ni tampoco nosotros deberíamos estar deseosos o anhelosos de alabar a otra persona, de estar viendo para poder exaltar a una persona en específico. No debemos perseguir eso. Más, sin embargo, en esta ocasión encontramos que sí hay algo que es digno de alabar, digno de admirar, digno de resaltar en una persona. Y eso es
cuando una persona refleja en su vida a Jesús, cuando una persona ha imitado a Jesús. Eso sí es digno de reconocer, digno de alabar en una persona. Más, sin embargo, no debe hacerlo la misma persona. Hermano Giovanni, hay una expresión en la palabra de Dios bien interesante que dice que no debemos ser alabados por nuestra propia boca, sino ¿quién nos debe alabar? El extraño. Si es que hay algo digno de alabar en una persona, debe hacerlo el extraño. No debemos hacerlo nosotros mismos. Nosotros debemos comprender, hermanos, de acuerdo a lo que hemos reconocido, que el digno siempre de alabanza es Dios. A Él debemos alabarlo siempre. Y hay personas a las cuales debemos reconocer su anhelo y su esfuerzo por parecerse a Jesús, por parecerse a nuestro ejemplo, a nuestro modelo a seguir. Eso sí es digno de admirar en una persona, el esfuerzo que tenga, la dedicación que ponga para parecerse a Jesús. Es la única manera en la que nosotros podemos resaltar, alabar, dice la pregunta, algo destacado en una persona, solo cuando imite y se esfuerce por parecerse a Jesús. Así que, hermanos, la conclusión de esta pregunta es bastante directa. ¿Cuál es la única razón para alabar a un ser humano? Solo cuando imite a Jesús. Tenemos un comentario, hermano Giovanni, acerca de esta pregunta también. Exacto, el hermano Luis ha resaltado uno de los significados que significa alabar, el manifestar o el admirar las buenas cualidades de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que resulta cuando aquella persona refleja a Jesús. Se aprecia su conducta, se admira también el deseo, como decía el hermano, cuando nosotros vemos que aquellas personas de verdad están esforzándose por reflejar a Jesús, se admira. Y muchas veces nosotros admiramos a aquellas personas porque se ven en la conducta, en sus palabras, aún hasta en su forma de actuar, de vestirse. También se ve la sencillez, la humildad y aquel deseo de imitar a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos para poder reflejarle a los demás, que queremos ser imitadores de ¿quién? De Jesús, para que las personas puedan admirar no tanto a nosotros, sino el deseo de querer imitar a Jesús y de apreciar también, para que nosotros podamos ser apreciados por el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Reflejar a Jesús. Y de esa manera vamos a recibir no solamente el aprecio, sino también la admiración, y las personas lo darán a conocer a través de nuestras cualidades. Así es. Y hermano Giovanni, esta alabanza que presenta la pregunta es diferente a la alabanza que se le da a Dios. Exacto, es distinto. Es muy distinta. No es que a una persona le vamos a hacer una melodía, le vamos a poner una letra y le vamos a cantar. No habla de eso. Esa alabanza va directo a Dios. En este caso solo habla de reconocer las buenas acciones, de poder resaltar las buenas cualidades que una persona desarrolla en su vida. A esa alabanza se refiere. Así que, hermanos, esa es la única razón por medio de la cual se puede alabar a un ser humano, cuando esta persona ha imitado a Jesús y se parece a él. La pregunta número 3, hermano Giovanni, ¿a quién es de vital importancia conocer? Muy bien. Dice Juan 1:18, el primer texto, el texto que nos cita acá, la pregunta dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿A quién es de vital importancia conocer, hermanos? A Jesucristo. Es muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y comprendemos que cuando nuestro Señor Jesús vino a este mundo, venía con unos propósitos. No solamente venía con uno, Él traía muchos propósitos, y uno de ellos, dice el libro de Colosenses, que Él venía a dar una demostración ¿de quién? Del Padre. Él venía a dar a conocer al Padre. Y nosotros también necesitamos conocer al Padre. Pero para que podamos conocer al Padre, ¿a quién necesitamos conocer primero? A Jesús. Por eso dice, ¿a quién es de vital importancia conocer? A Jesucristo. Necesitamos conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús, ¿a quién vamos a conocer también? Vamos a conocer al Padre. Por eso es que nosotros necesitamos conocer a Jesús. Es de vital importancia, mis queridos hermanos, conocer a Jesús. Porque conociendo a Jesús, vamos a conocer al Padre. Cuando al Señor Jesús le preguntaron sus discípulos, muéstranos al Padre, ¿qué respondió Él? Tanto tiempo, le dijo, he estado con vosotros y no han conocido al Padre.
Nosotros también, hermanos, desde hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tienen ustedes de escuchar de Jesús, de conocer la palabra de Dios. Y hasta este momento, ¿qué efecto ha hecho ese conocimiento en nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros reflejando a Jesús con el conocimiento que Dios nos ha dado el privilegio de obtener? Porque ese es el propósito. El Señor Jesús vino a este mundo a representar al Padre, a dar a conocer al Padre. Ahora el Señor Jesús nos ha llamado a nosotros para que por medio de nosotros conozcan ¿a quién? A Jesús. Porque conociendo a Jesús, ¿a quién se va a conocer? Al Padre. Así es que mis queridos hermanos, amigos, necesitamos conocer a Jesús. Por eso la pregunta dice, es de vital importancia, es algo que se necesita, es algo que nosotros necesitamos hacer y es conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús vamos a poder conocer al Padre Celestial. Así es. Y hermano Giovanni, si podemos enlazar la pregunta 1 con esta pregunta, en aquella nos hacía ver la necesidad de saber de Jesús. Ahora ya no es de saber simplemente, sino de conocer a Jesús. Ya va en un amplio concepto el hecho de tener en consideración quién es Jesús, pero también de comprender todo lo que encierra a Jesús. Ya veíamos que esto es algo vital, algo que tiene que ver con la vida misma. Es algo, podemos mencionarlo, de vida o muerte. Por eso la pregunta dice, de vital importancia. En conclusión a esta pregunta, ¿a quién es de vital importancia conocer? A Jesús. Y ya mencionaba nuestro hermano, por medio de Jesús vamos a conocer también al Padre. Tenemos ahora la pregunta número 4. Esta pregunta también relaciona algo bien importante. Dice la pregunta, ¿qué principio está estrechamente conectado con la comprensión divina? Aquí vamos a leer el libro de Juan, capítulo 7, versículo número 17. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Palabras de Jesús. La escena era significativa cuando se mencionaron estas palabras, pero acá Jesús mencionaba un principio básico, un principio que va relacionado con la comprensión divina. Todos queremos tener comprensión divina, todos queremos saber interpretar bien la Biblia, queremos saber comprender adecuadamente el mensaje, pero para ello hay un principio que rige la línea de conocimiento que yo debo ir desarrollando. No es, hermanos, a que yo voy a tomar lo que está escrito y lo voy a manejar a mi antojo, lo voy a dirigir por el sentido que yo quiera, por lo que mejor me convenga a mí. No debe ser así. Para ello, Cristo mismo dejó trazada una doctrina. Esa doctrina es un principio básico en la vida de toda persona. ¿De qué persona? Nótese que en este caso la doctrina va a ser apreciada. La doctrina se ha de conocer solo por medio de la necesidad que haya de escudriñar y de estudiar. Por eso Jesús hacía la declaración. Todo el que quiera conocer la voluntad y quiera hacerla. O sea, debe haber una disposición. Para poder entender la doctrina, nosotros debemos tener una disposición de aprender adecuadamente. Y acá viene el punto muy delicado. No con conceptos ya premeditados, con conceptos de que yo esto es lo que quiero encontrar en la Biblia, porque a ese punto me voy a dirigir. En este caso, Jesús estaba haciendo ver que la doctrina establecida por él mismo tiene una dirección específica y esa dirección es la que nosotros debemos seguir. Aquí la nota también nos da varios conceptos para poder entender cómo podemos llegar a la verdadera doctrina. No basta saber lo que otros han pensado o aprendido de la Biblia. Este es un error que casi la mayoría del mundo religioso actual está cometiendo. El hecho de dejarnos llevar por lo que otro ya aparentemente entendió bien, por lo que otro ya escudriñó y nos quedamos en base no a lo que la palabra de Dios dice, sino lamentablemente a lo que el predicador ha dicho, a lo que mi líder me ha expresado. Esa frase se ha vuelto muy popular ahora en el mundo. Mi pastor dice. Lo cual no debería ser ni siquiera pronunciada. Deberíamos nosotros tener en consideración, escrito está. La Biblia dice, la palabra de Dios me da a conocer esto. Esa debe ser nuestra base. Entonces, el principio, hermanos, que está
estrechamente conectado, relacionado, está unido a la comprensión divina, es la verdadera doctrina. ¿A dónde me llevará la verdadera doctrina? Me llevará a conocer cuál es la voluntad de Dios, y al conocer la voluntad de Dios, yo tendré la oportunidad de tomar la decisión si obedecer esa voluntad o desobedecerla. Ya esa decisión sí es personal, pero en cuanto a la doctrina, no deben ser conceptos personales. La doctrina es establecida por Dios, es dirigida por Dios, y nosotros no la podemos cambiar. Así que, hermanos, en conclusión a esta pregunta, ¿qué principio está estrechamente conectado con la comprensión divina? La doctrina, y por medio de esa doctrina comprendemos la voluntad de Dios. Pasamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice: ¿qué otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero? Hermano Giovanni. Muchas gracias, hermano. Ya hemos visto uno, que lo que el hermano Luis ha comentado es que necesitamos conocer el Evangelio eterno, la doctrina de Cristo. Y conociendo la doctrina de nuestro Señor Jesús, aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Conocemos cuál es la voluntad de Dios y también aprendemos a cumplirla, a practicarla. Ahora nos dice que otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero. Como decíamos que un principio es conocer la doctrina, conocer el Evangelio eterno, el verdadero, pues al conocer este Evangelio y tener ese conocimiento verdadero, hay un principio que tiene que estar conectado. ¿Y cuál es ese principio? Es la libertad. ¿La libertad de qué? La palabra del Señor dice, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar el conocer la verdad? De tantos engaños de Satanás, de todas aquellas doctrinas falsas, erróneas, equivocadas y tergiversadas que Satanás ha introducido en el mundo. De eso somos libertados nosotros, cuando tenemos una comprensión correcta y entendemos el conocimiento de Dios y lo conocemos y entendemos qué es lo que decidimos hacer de corazón y por voluntad y ayuda del Espíritu Santo, desprendernos de aquella enseñanza equivocada que nosotros habíamos recibido. De eso nos liberta del engaño, de las falsedades y de las mentiras que hoy prevalecen en el mundo. Recordaba cuando estudiaba esta pregunta, recordaba un adagio o un dicho de los japoneses. Los japoneses tienen un dicho y ellos dicen: desconocer una verdad me hace ser esclavo de una mentira. Y muchos están en esa condición, están en esa situación. Como desconocen el verdadero conocimiento de Dios, desconocen la doctrina pura y verdadera, ¿de qué son esclavos? De las mentiras. Por eso dice ese dicho, me llamó mucho la atención: desconocer una verdad me hace ser esclavo de una mentira. Hoy en día hay muchos que son esclavos de mentiras. ¿Qué necesitan ellos? Conocer la verdad. Y como lo dice Jesús, y la verdad os hará libres de todos esos engaños. Y queridos hermanos y amigos, nosotros también necesitamos conocer más de la verdad, porque al conocer más de la verdad vamos a ser libertados de todas las falsedades, engaños que Satanás ha introducido en el mundo y también en la religión. El conocer la verdad, eso es lo que hace, nos libera de engaños, nos libera de las mentiras que Satanás ha dado. Incluso, hermano, antes de llegar a aceptar esa verdad, ya tenemos la libertad de decidir si aceptarla como tal o rechazarla. O sea que la libertad siempre va relacionada. Por eso es lo importante comprender el carácter de Jesús. Lo que estábamos mencionando en las preguntas anteriores, hay que conocer a Jesús para comprender cómo Él trabaja en este punto. Y es bien interesante porque así como también tenemos la libertad de elegir qué creer, eso que elegimos crecer nos hará esclavos o nos hará libres de algo en la vida. Por eso es importante e impresionante también que nosotros comprendamos cabalmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En conclusión a esta pregunta, ¿qué otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero? Es la libertad. Amén. Tenemos ahora la pregunta número 6, la cual dice de la siguiente manera: ¿qué principio celestial muestra que se ha recibido
conocimiento divino. Vamos a un tercer principio. La pregunta 4 nos decía: ¿qué principio está conectado a la comprensión divina? La pregunta 5 nos dice: ¿qué otro principio va conectado? Ahora, la pregunta número 6 nos lleva a un principio celestial. Este principio dará a conocer o va a reflejar, mostrará si ya hemos recibido los dos principios anteriores que ya hemos estudiado. ¿Cuál es ese principio? Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, hay algo que sí es manifestado, hay algo por lo cual sí se puede comprender si uno ha aceptado o ha rechazado la doctrina, la verdad pura, el mensaje verdadero de Dios. Hay demostraciones específicas. Todo lo que nosotros vamos a aceptar en nuestra vida sí o sí va a tener manifestaciones exteriores, va a ser exteriorizado en nuestra vida. Por eso la misma Biblia nos dice que del corazón salen las cosas buenas como las cosas malas. De lo que hay en nuestro interior, eso se va a reflejar en nuestro exterior. ¿Qué indica esto? Hay cualidades, hay comportamientos, hay manera de actuar que va a demostrar qué es lo que nosotros estamos aceptando para nuestra vida. En este caso, ¿qué va a demostrar? Que hemos recibido el conocimiento divino. Es el amor. Otro principio especial, otro principio. Este principio lo menciona la pregunta como un principio celestial, porque el amor tiene su origen precisamente en el cielo. Es una planta de origen celestial, dice el espíritu de profecía. ¿Amor a qué? ¿Qué amor es el que va a manifestar que he comprendido de verdad lo que Dios quiere que yo comprenda? Es el amor los unos con los otros, el amor al prójimo, en pocas palabras. ¿Por qué especifica el amor al prójimo? La misma Biblia dice: si no amamos a nuestro prójimo que vemos, mucho menos vamos a llegar a amar a Dios que no le vemos. La base para poder amar a Dios consta también en amar a nuestro prójimo, amar a nuestro semejante. ¿Por qué? Debemos comprender, hermanos, acá que hay propósitos específicos al manifestar esto. La nota nos hace una pregunta: ¿no es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? Todo ser humano, querido hermano Giovanni, aspira a llegar al cielo. Y al llegar al cielo no es el hecho de que yo me voy a adueñar del cielo, del paraíso, de la ciudad. Toda persona que llegue al cielo debe aprender a convivir con su semejante aquí, porque allá vamos a convivir en un mismo lugar. Y si el cielo va a ser un lugar sin problemas, sin contiendas, sin enemistades, eso debemos aprender a vivirlo en este momento. Todo lo que vamos a reflejar en el cielo, en la vida con nuestros semejantes por la eternidad, va a ser algo que vamos a ir desarrollando desde este momento. Por eso el escrito nos dice que lo único que vamos a llevar al cielo será nuestro carácter, el carácter que hayamos formado en semejanza también al desarrollo con nuestro semejante. Así que, hermanos, es impresionante esto. Quiero un comentario, hermano Giovanni, en relación a esta pregunta. Me llama mucho la atención todo lo que se ha dicho hasta este momento, todo lo que nuestro hermano Luis ha aportado, porque es un principio, hermanos, indispensable también. Como una de las preguntas que nos hacía, es de vital importancia que nosotros que profesamos ser el pueblo de Dios, estos principios tienen que estar, cada uno de los que ya hemos visto, tanto el conocer la doctrina de Jesús, tanto el libertarnos de tantos engaños que también hay en el mundo, es decir, desechar todas esas falsedades, y el amor. ¿El amor hacia quién? Primeramente, hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si nos amamos a nosotros, vamos a aprender a amar a Dios. Y al amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros semejantes. Ese amor, hermanos, tiene que estar. Amor a Dios, amor al prójimo y también amor a nosotros mismos. Así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. Y lo que me llamaba la atención y lo que yo quiero resaltar, lo que el hermano decía. Al cielo vamos a ir a vivir juntos. Y en esta tierra es donde tenemos que aprender a vivir, a compartir juntos. Por eso es muy importante, hermanos, que el amor surja en nuestros corazones. Y una de las señales, hermano Luis, que nosotros vamos a demostrar que hay amor en nosotros, es cuando seamos unidos como iglesia.
como familia celestial, dice la nota, una familia de fraternidad cristiana, y todos nosotros vamos a demostrar. Por eso dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tengamos ese amor, y ese amor lo vamos a demostrar que somos unidos. No hay divisiones, no hay separaciones, no hay excepciones de personas entre familias, entre este hermano, entre este otro. ¿Por qué? Porque nos mueve un mismo amor, y al unirnos ese amor somos unidos. Por eso la nota dice: el propósito de Dios es que sus hijos se funcionen en la unidad. Eso es lo que quería aportar. Así es, y partiendo de este punto, hermano Giovanni, la doctrina, nos dice la nota, nos lo menciona como la palabra fe. Tenemos una misma fe, la doctrina es una. Y así como la doctrina es una, la doctrina verdadera es una, nosotros como pueblo de Dios deberíamos llegar a una unidad, llegar a ser uno, llegar a, dice la nota, a una fusión, no hablando de un solo cuerpo literal, sino como estaban los discípulos en el Pentecostés, unánimes. A eso enfocaba un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo propósito. Así que, hermanos, ¿qué principio celestial, en conclusión a la pregunta, muestra que se ha recibido conocimiento divino? El amor. Tenemos la última pregunta y la conclusión de esta lección, la cual dice: ¿cuál es la única manera de heredar la vida eterna, hermano Giovanni? Bueno, hermano, hay una única manera, no hay muchas. Según esta pregunta dice: hay única manera, es la única. ¿Cuál es la única manera de heredar la vida eterna? Dice San Juan 17:3: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. La única manera para heredar la vida eterna es conocer. Conocer a quien hemos venido diciendo en el desarrollo de la lección. Necesitamos nosotros conocer. ¿A quién vamos a conocer? A Jesús. Conociendo a Jesús conoceremos al verdadero Dios, porque Jesús vino a reflejar al Padre, a dar un conocimiento pleno, confiado, correcto, verdadero del Padre. Conociendo a Jesús conocemos al Padre, y es de vital importancia, y es la única manera de heredar la vida eterna, conociendo a Jesús. Porque conociendo a Jesús conoceremos al Dios verdadero, reflejando, mis queridos hermanos, el carácter de Jesucristo, reflejando la humildad de Jesús y todas las cualidades que Jesús tenía. Vamos a reflejar no solamente a Jesús, sino que vamos a reflejar también al verdadero Dios. Así como Jesús vino a reflejar al Padre, nosotros al reflejar a Jesús, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar invitando al mundo a que conozcan a Jesús. Y al conocer a Jesús hemos dicho que vamos a conocer al Padre. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos ayude a conocer correctamente, verdaderamente a Jesús. Saber quién es Jesús y conocer a Jesús. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? A través de su palabra. En esa palabra que Él ha dejado hay un conocimiento correcto, verdadero, convincente de quién es Jesús, de quién es el Padre. Y si queremos conocer a ambos, primero tenemos que ir a Jesús para después conocer al Padre. Conociéndolos a ellos, vamos a obtener la vida eterna. Hermano Luis. Así es, qué interesante, hermano. Esa frase es muy importante. De hecho, conociendo a Jesús, llegamos a conocer todo lo demás. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. O sea, conociendo a Jesús, conocemos el camino correcto. Conociendo a Jesús, conocemos la verdad plena. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? Nos llevará a la vida, como decía nuestro hermano. Así que, hermanos, es importante conocer a Jesús, y por medio de Él conoceremos todo lo demás. Vamos a entender las cosas que están reveladas en su palabra. Y como conclusión final, eso nos dará la oportunidad de ganar la vida eterna y de estar también con Él, al que hemos decidido conocer, aceptar y obedecer. Conclusión a la última pregunta: ¿cuál es la única manera de heredar la vida eterna? Conociendo a Dios a través de Jesucristo. Así que, hermanos, así hemos concluido con el estudio de esta lección, esperando que pueda ser para vuestra bendición y que cada comentario, cada respuesta sea de vuestro beneficio, de vuestra ayuda, y pueda servirnos también para conocer más acerca de nuestro Dios. Vamos a terminar elevando una oración a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
En esta hora, Señor, ante tu presencia estamos de rodillas una vez más y queremos darte gracias porque nos concedes esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por todas estas enseñanzas, estos consejos que nos das y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender tus verdades, que podamos grabarlas en nuestras mentes, en nuestros corazones y que puedan quedar, Señor, atesoradas ahí y que cada día podamos practicarlas. Ayúdanos también a compartir todas estas verdades con aquellas personas que desconocen, Señor, y que tienen necesidad de conocerte, conocer a Jesús verdaderamente, que puedan tener un conocimiento correcto de Jesús y también de nuestro Padre. Ayúdanos para que valoremos estos privilegios, esta luz que nos has dado, este conocimiento, y que con nuestra vida y con nuestro ejemplo podamos reflejar de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo y que podamos conocer así al Padre Celestial. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, si algo no se ha dicho que esté conforme a tu voluntad, si hemos dicho algo que no ha estado bien, perdónanos y ayúdanos para que podamos siempre ser guiados por tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra y a todos aquellos hermanos y amigos que la han escuchado. Lo agradecemos y lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es así como concluimos con el estudio de esta lección, esperando como siempre que la bendición de Dios les acompañe y que ella misma pueda dirigir vuestras vidas. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también hermano Giovanni. Gracias por acompañarnos, hermano. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder estar acá con ustedes en este estudio. Que el Señor pueda bendecirnos y el Señor pueda bendecir a todos los hermanos que nos acompañaron. Amén. Bendiciones para todos.